Antes de leer el texto bíblico, quiero felicitarlos porque anoche los grupos de oración salieron muy bien. Nadie se quedó ahí en la puerta, cada uno se dirigió a su grupo y fue una noche muy bonita. Felicitaciones y esperamos que esta noche sea mejor todavía. Malaquías 3, 7 y 8. El propósito del mensaje de esta mañana es mostrar a los jóvenes, a la iglesia, que el concepto bíblico de pecado tiene que ver más con una situación de separación de Dios que con un acto malo. Y en consecuencia inspirar en los jóvenes el deseo de, en lugar de preocuparse en corregir actos malos, preocuparse en acercarse de Jesús y volver a una situación de comunión, de unidad con Cristo. Vamos a leer el texto. No voy a predicar de los diezmos esta mañana, no se preocupen. Malaquías 3, 7 y 8. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí, volved a mí, venid a mí, tornaos a mí, y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de nos tornar? Y Dios responde, en los diezmos y las primicias. Queridos jóvenes, nuestro concepto de pecado tiene que ver con relación con Dios o tiene que ver con conducta. Si yo les pregunto esta mañana, ¿qué cosa es pecado? Pueden definir el pecado. Seguramente que ustedes me mencionan ese versículo que dice, pues el pecado es la transgresión de la ley. Generalmente nuestro concepto de pecado tiene que ver con conducta. Tú pecas cuando haces algo malo. Tú pecas cuando haces una cosa errada. Tú pecas cuando entras a un lugar que no debes. Pero bíblicamente, ¿cuál es el concepto de pecado? Miren, aquí en el texto que acabamos de leer, Dios dice al pueblo de Israel, por favor vuelvan a mí, ustedes están lejos de mí, vuelvan a mí. Lo que Dios más quiere es tener a sus hijos cerca, tenerlos en sus brazos, tenerlos a su lado. Dios no nos crió para vivir preocupados en hacer esto, hacer aquello, no hacer esto, no hacer aquello. Dios nos crió para vivir a su lado. Lo maravilloso del Evangelio no es hacer o no hacer. Lo maravilloso del Evangelio es vivir al lado de Jesús. Ahora Dios dice al pueblo de Israel, vuelvan hijos, vuelvan para mí, tornad a mí, tornad, volver para mí. Pero ese pueblo pregunta, ¿por qué tenemos que volver? ¿Por qué? Porque cuando Dios les dice, vuelvan para mí, el pueblo inmediatamente piensa en su conducta. Y ese pueblo al mirar su conducta veía que guardaba el sábado, devolvía el diezmo, cumplía esto, cumplía lo otro. Es decir, su conducta era una conducta buena. Y ellos preguntan, ¿por qué tenemos que volver? Si estamos viviendo en armonía con los mandamientos, estamos cumpliendo todo. Tú nos dejaste 10, nosotros inventamos muchos más. ¿Qué más quieres? Ahora tú vienes y dices, vuelvan. ¿Volver en qué si estamos cumpliendo todo? Y Cristo les dice en los diezmos y las primicias. Y recuerden, Dios les dice en los diezmos y las primicias. Y recuerden que Dios le está diciendo esto a un pueblo que diezmaba la menta y el comino. Vuelvan en los diezmos. Y el pueblo quedaba confundido todo.
Pero, ¿qué estás queriendo decir? Si nosotros no solo devolvemos el diezmo, sino que hasta devolvemos el diezmo de la menta y del comino. Lo que el pueblo no entendía es lo que Dios les estaba queriendo decir. Que para Dios pecado no tiene que ver necesariamente con un acto malo. Pecado tiene que ver con una situación. Volved a mí. ¿Por qué volved a mí? Porque está lejos de mí. Estás lejos de mí, no estás como yo quiero, aquí a mi lado, en mi corazón, en mis brazos. Estás lejos de mí, por favor, vuelve para mí. Yo les pregunto, ¿lejos de Dios se puede cumplir los mandamientos? ¿Lejos de Dios se puede guardar la ley? ¿Lejos de Dios se puede seguir las normas? ¿Lejos de Dios se puede tener una conducta irreprensible? ¿Sí o no? Piensen bien antes de responder. Un ateo que no conoce a Dios y que no acepta a Dios, ¿puede vivir fielmente respetando a su esposa sin cometer adulterio o no? Yo conozco muchos ateos que no creen en Dios, pero que nunca cometen adulterio. Lejos de Dios, ¿tú puedes guardar el sábado, sí o no? ¿Puedes parar de trabajar el sábado y no trabajar? Claro. Lejos de Dios, ¿puedes vivir sin cometer asesinato, sin matar al prójimo o no? ¿Sí o no? Yo conozco mucha gente que no quiere saber nada de Dios, pero nunca mata a nadie. Nunca le roba a nadie. Yo les pregunto, lejos de Dios, ¿se puede guardar los mandamientos o no? Claro. Con un poquito de fuerza de voluntad, con un buen sentido de moral, desde el punto de vista social, se puede vivir cumpliendo todas las normas, obedeciendo todo, siguiendo todos los caminos. El pueblo de Israel es un ejemplo de esto. El pueblo estaba lejos de Dios. ¿Por qué digo que estaba lejos de Dios? Porque Dios les está suplicando, hijos, vuelvan. Tornad a mí, vengan a mis brazos, están ustedes lejos, yo no soporto verlos lejos, yo no puedo vivir sin ustedes, yo los amo, yo los quiero tener a mi lado, pero ustedes están lejos, pero lejos de Dios, ese pueblo de Israel estaba guardando fielmente los mandamientos, estaba guardando el sábado, estaba guardando la ley, devolviendo el diezmo, devolviendo hasta la menta y el comino, pero Dios le dice, para mí, es como si no devolvieses diezmo. Nuestro concepto de pecado tiene que ver con conducta o tiene que ver con relación con Dios. Hermanos, cuando nacimos en este mundo, nacimos en situación de pecado, pecado original. No el concepto de culpa original que la Iglesia Católica tiene, pero pecado original. Situación de pecado. ¿Y qué cosa es esa situación de pecado? Todos nosotros nacemos en situación de pecado. ¿Qué es esa situación de pecado? Nacemos lejos de Dios. Y todos los hombres que están lejos de Dios tienen una cosa característica aquí dentro que se llama egocentrismo, egoísmo. Y si yo les digo que ese chiquito, ese nenecito de 4 meses que está aprendiendo a sonreír sin dientes para su papá, para su mamá, es un pecador, yo creo que todos van a querer darme una lección de moral, porque cómo me atrevo a llamarle a un nenecito tan bonito de 4 mesecitos que es un pecador. Pero si yo les digo que ese chiquito tan bonito es un chiquito egocéntrico, yo creo que todos deben concordar conmigo que es así. Porque a él no le importa si la mamá durmió, si la mamá lavó ropa el día todo, en la hora que quiere él solo da un grito, un lloro, y todo el mundo tiene que correr a él. Los seres humanos nacemos en situación de pecado, separados de Dios, y lejos de Dios
traemos dentro de nosotros una característica muy particular del hombre separado de Dios, que es egocentrismo. Lo queremos todo para nosotros. Cuando la mamá le da su biberón al bebito, él no quiere. Cierra la boca, no recibe. Pero si la mamá le dice, no quieres, entonces le doy al otro, ahí sí quiere. Es una cosa que está aquí dentro. Solo que cuando somos chiquitos, cuando somos bebitos, somos egocéntricos, somos egoístas y no necesitamos esconderlo. Lo demostramos libremente. Pero a medida que vamos creciendo y vamos conociendo los padrones morales de la sociedad, aprendemos a esconder nuestro egoísmo. Nacemos en situación de pecado, lejos de Dios, separados de Dios. Y separados de Dios, hermanos, podemos hacer muchas cosas malas, pero también podemos hacer muchas cosas buenas. Cuando hablamos de pecado deberíamos hablar de dos cosas, pecado en singular y pecados en plural. Pecado en singular es la situación en que nacemos, separados de Dios. Pecados en plural son todos los actos malos que hacemos porque estamos en situación de pecado. Y en situación de pecado, como digo, se puede hacer muchas cosas buenas también. Por ejemplo, si yo tengo una vecina viejita que quiere cruzar la calle y yo estoy en mi ventana viendo y veo que la viejita está saliendo, bajo y la ayudo a cruzar la calle. ¿Separado de Dios puedo hacer ese acto de bondad? ¿Sí o no? Claro. Pero mis motivos son egoístas. Pueden ser inconscientes, pero egoístas. Pero tú preguntarás, ¿pero cómo puede ser egoísmo ayudar a una viejita a cruzar la calle? Yo no sé. Cada uno tiene sus motivos. Pero mismo que, a pesar que no seamos conscientes de nuestros motivos egoístas, todo lo que hacemos cuando estamos separados de Dios trae el lastre del egoísmo. Pero ¿cómo puede ser egoísta ayudando a una viejita a cruzar la calle? Miren, por ejemplo, tal vez la próxima semana yo me voy de vacaciones y yo tengo un perro y no sé con quién dejar mi perro. Tal vez si le ayudo a la viejita a cruzar la calle, la próxima semana cuando yo le pida que la viejita cuide de mi perro por una semana, ella va a aceptar. Es un motivo egoísta, inconsciente, pero egoísta. Tal vez esa viejita, yo sospecho que esa viejita tiene mucho dinero guardado. Y cuando se muera se acuerde de mí en la hora del testamento y me deje alguna cosa. O tal vez yo soy candidato a alcalde de la ciudad, quiero ser candidato a alcalde de la ciudad, y en el momento que la viejita está saliendo para cruzar la calle, yo estoy en mi ventana, veo que otros vecinos están por ahí mirando. Y yo quiero impresionarlos, quiero que los vecinos voten en mí, que sepan que soy un buen hombre. Y antes que nadie tome la iniciativa, yo corro y ayudo a la viejita a cruzar la calle. Es un acto de bondad. Pero si yo estoy separado de Dios, hasta los actos de bondad tienen la mancha del egoísmo. Y hay una cosa interesante que la Biblia dice, hermanos, en Romanos 14:23. Hay una cosa interesante que nosotros debemos entender esta mañana. Miren, 14:23, la última parte dice así. Puesto que todo lo que no es de la fe es pecado. Todo lo que no es de la fe, todo lo que no proviene de una relación íntima con Cristo, fe, es pecado. Y vuelvo a repetir la palabra todo. Todo es todo. Si yo guardo el sábado, pero estoy lejos de Dios, y guardar el sábado solo es resultado de mi manera de pensar, de la doctrina que aprendí, y de un poco de fuerza de voluntad que hago para guardar el sábado, ese acto maravilloso de guardar el sábado es pecado. Si yo no cometo adulterio, pero estoy lejos de Dios, pero no cometo adulterio,
por los conceptos, pero por los padrones morales de esta sociedad, y yo me esfuerzo para no caer en adulterio y respetar a mi familia, es un acto moral maravilloso. Pero si ese acto no proviene de una relación de amor y de fe con Cristo, yo no cometo adulterio, pero es pecado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser así? Muchos jóvenes dirán, pero pastor, entonces no vale la pena portarse bien. No, quiero que me entiendan. Portarse bien, a pesar de que estamos lejos de Dios, vale la pena, sí. Y les explico por qué. Si yo no mato a nadie, no porque estoy en relación con Dios y eso es un fruto de mi fe en Cristo, sino que si yo no mato a alguien por mi propia fuerza de voluntad, para Dios no tiene valor espiritual ninguno ese acto de no matar. Pero para la sociedad tiene. Por lo menos nadie me va a prender ni me va a llevar a la cárcel. Entonces, mejor no matar. Si yo no cometo adulterio, no porque amo a Dios y porque ese es un fruto de mi relación con Dios, yo no cometo adulterio por los padrones morales de la sociedad. Para Dios espiritualmente no tiene valor ninguno, pero para la sociedad tiene. Y para mí también tiene, porque por lo menos mi esposa no me va a abandonar, mis hijos me van a respetar siempre. ¿Se dan cuenta? Si yo no robo a nadie, no porque yo tengo una relación con Dios y ahora como resultado de esa relación mi vida es una vida honesta, sino que yo no robo porque los padrones de la sociedad dicen así, o por miedo de la disciplina de la iglesia, o porque mi concepto de moral no dice que no debo robar. Para Dios no tiene valor ninguno, pero para la sociedad humanamente tiene. Yo no voy a ir preso a la cárcel para pagar por un robo. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas cosas buenas que hacemos pueden no tener valor espiritual para Dios, pero tienen valor para la sociedad. Entonces, vale la pena hacerlo de alguna manera. Pero no estamos aquí preocupados apenas para no ir a la cárcel, o apenas para que nuestra esposa no nos abandone, o apenas para que los hijos nos respeten. Nosotros queremos una vida auténtica. Y una obediencia auténtica de los mandamientos solo puede provenir de una relación de amor y de fe con Cristo. Entonces, mis queridos jóvenes, si nuestro problema no es el hecho de cometer actos malos, si nuestro grande problema es estar lejos de Dios, escuchen lo que voy a decir. Si nuestro problema no es el hecho de cometer actos buenos o malos, si nuestro grande problema es el hecho de estar lejos de Dios, ¿a dónde debería dirigir? Ahí está el X de la situación. Toda nuestra atención, en lugar de estar luchando para no hacer cosas malas, tiene que dirigirse a la grande súplica de Dios: hijos, volved a mí, retornad a mí, vengan a mí. ¿Y cómo es que se va a Dios? Solo hay 3 vehículos: la oración, el estudio de la palabra de Dios y contar para otros lo que Cristo hizo por mí. ¿Se dan cuenta que cuando yo prediqué el sermón de alimentar a la vieja naturaleza y a la nueva naturaleza, yo dije que el alimento de la nueva naturaleza es oración, estudio de la Biblia y contar para otros lo que Cristo hizo por nosotros? Cuando yo dije que tenemos que andar con Dios, un hombre es perfecto porque anda con Dios, yo dije, andar con Dios es orar, estudiar la Biblia y contar para otros lo que Cristo hizo por mí. Y ahora les digo, el problema del pecado no tiene que ver con conducta, el problema del pecado tiene que ver con relación con Dios, con comunión con Dios. Y la única manera de volver a Dios, la única manera de ir a Dios, es a través de la amistad.
con Él, conversando con Él, pasando tiempo con Él. Tiene que haber minutos devocionales en mi vida. Pero la situación humana es la siguiente. Los hombres están lejos de Dios. Ellos no se preocupan para pasar minutos con Dios. No le damos importancia a la relación con Dios, a la amistad con Dios, a la oración, al estudio de la Biblia. Pero separados de Dios, estamos desesperadamente queriendo portarnos bien. No cometer adulterio, guardar el sábado, devolver el diezmo, no robar, no matar. Nuestra preocupación es la conducta. Para Dios, lo que realmente importa es que nosotros vayamos a Él. Pero cuando vayamos a Él, escuchen lo que va a acontecer. Si yo vuelvo a Dios, y esto a veces lleva tiempo, ese es otro tema que vamos a estudiar. Voy a Dios con minutos de devoción, de meditación, de oración, pasando tiempo con Dios. Voy dirigiéndome a Dios, voy volviendo a Dios. Llega un momento que yo estoy tan cerca de Jesús, llega un momento en mi vida, y esto es lo que Cristo quiere, que Él entra a vivir dentro de mí. Yo me acerqué tanto de Él, que Él entra a vivir dentro de mí. A través de su Espíritu Santo, nos dice que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Él entra a vivir dentro de mí. Yo que estaba lejos, comencé a volver a Él, y llega un momento en que estoy tan cerca y el Espíritu Santo, Cristo, a través de su Espíritu, entra dentro de mí. Y ahora viene lo que dice Gálatas 2:20. No vivo yo más, es Cristo que vive en mí. Todo lo que yo hago, no lo hago yo, lo hace Él. Y el único que puede realmente portarse bien, guardar los mandamientos y todo, es Él. Pero Él lo va a guardar a través de mí, dentro de mí. Yo no tengo que esforzarme para guardar los mandamientos. Y les digo una cosa que puede asustarlos esta mañana. Si yo me esfuerzo para guardar el sábado, alguna cosa está equivocada en mi vida. Si yo me esfuerzo para no mirar a otra mujer, alguna cosa está equivocada en mi vida. Si yo me esfuerzo para no robar, alguna cosa está equivocada en mi vida. ¿Y qué cosa está errado ahí? Está errado mi concepto de cristianismo. Mi concepto de pecado y mi concepto de justicia. Porque justicia no es una cosa que Dios nos da. Justicia es Cristo, es Él. La justicia no es una cualidad que Dios nos presta, no es una cosa que Él nos da. La justicia viene con Él, la justicia nunca se separa de Él. Cristo es la justicia. Si yo quiero la justicia de Cristo, no puedo decir, Cristo, quédate allá y dame tu justicia. Cristo es justicia, no se separa de Él. Si yo quiero la justicia de Cristo, tengo que quererlo a Él. Él viene trayendo la justicia a mi vida. Cuando yo me aproximo de Cristo, Él entra en mí, a través de su Espíritu. Y ahora yo soy justo porque Cristo está en mí. No vivo yo más. Él vive en mí. Su justicia vive en mí. Y Cristo no precisa se esforzar para guardar los mandamientos. Cristo no se esfuerza para obedecer. Cristo no se esfuerza para esto, para aquello. La obediencia en Él es una cosa que brota naturalmente. Y si yo todavía tengo que esforzarme para hacer cosas, es porque no entendí lo que es la vida cristiana, porque no llegué a un punto de madurez cristiana tal que Cristo viva en mí. Queridos jóvenes, esta mañana yo les invito a hacer de Cristo el personaje central de su vida. Por favor, concentren toda la poquito de fuerza que tienen, toda su atención, a relacionarse con Cristo, a volver a Él, a pasar tiempo cada día, en el estudio de la palabra de Dios, en la oración. Esta noche voy a hablar de cómo se debe orar. Pero muchos jóvenes dicen, pastor, yo abro mi Biblia y no tengo ganas de estudiar la Biblia. Yo abro, yo quiero, yo sé que necesito, pero cuando abro
No me da ganas. ¿Es eso lo que pasa contigo? Abres la Biblia y no te da ganas. Yo te digo una cosa. Aquí es que tiene que entrar la fuerza humana, no para vencer el pecado. Aquí, la batalla de la relación, la batalla de la fe. ¿Qué haces? Ya te ocurrió, ya te pasó alguna vez que tú abres un libro. ¿Cuál es la materia que menos te gusta? Filosofía. Ojalá que no esté el profesor de filosofía por aquí. Supongamos que tú agarras el libro de filosofía y lo abres. Tienes un examen mañana y es un examen definitivo. Abres el libro de filosofía y no te gusta. Yo te pregunto, ¿qué haces con el libro? Inmediatamente, ¿qué haces? Tú lo abriste y no te gusta. ¿Qué haces? ¿Lo botas a la basura? ¿Lo cierras, lo guardas? ¿Qué haces? Estudias. Pero no te gusta. ¿Por qué estudias si no te gusta? Porque tienes examen mañana. Yo les pregunto, ¿ustedes no creen que el estudio de la palabra de Dios debería recibir por lo menos el mismo tratamiento que un libro de filosofía? ¿No creen que debe ser así? Es decir, yo no me gusta, yo abro y no me gusta. Pero si yo me esfuerzo para leer un libro de filosofía que no me gusta, solo porque mañana tengo examen, ¿por qué no puedo esforzarme para leerla? Buscar el alimento espiritual en la palabra de Dios, siendo que no es un examen que tengo mañana, sino que es la única manera como yo me acerco de Cristo. Y es la única manera como puedo llegar tan cerca de Él, que Él tome posesión completa de mi vida y viva en mí la vida de victoria que todos queremos. Sonete va a cantar ahora. Y el himno que va a cantar ella es un himno muy bonito. A donde yo voy, Él va conmigo. Yo hago lo que Él me dice. Yo sigo por donde Él me muestra. Y cuando no hago lo que Él dice, yo lo dejo triste. Pero yo quiero ir por donde Él me acompaña. Doquiera Él me guíe, le sigo. Las cosas que me pidió haré. En mi corazón hay gozo. Se me pide hacer algo por Él. Pues cada vez que yo no le escucho y hago solo mi voluntad, su espíritu se entristece y el gozo también se va de mí. Pues Cristo me ha dicho más de una vez que me ama de verdad, que sus promesas convertirán mis sueños en realidad. Así es que yo aprendí con paciencia que todo en Él es verdad. Y día tras día rindo